Romualdo del Corral, perfil biográfico. En esta ocasión recordaremos al distinguido hombre público, empresario, periodista y administrador Manuel Romualdo del Corral Martínez. Abuelo materno de Martín del Corral, nació nuestro personaje el 10 de febrero de 1841 en el seno de la familia constituida por el héroe de nuestra independencia, Manuel Dimas del Corral Arrubla y María de los Santos Martínez, hija esta última del director de la construcción de la Catedral de Santa Fe de Antioquia, Juan Esteban Martínez y Ferreiro. Manuel Romualdo contrajo matrimonio con la señora Clementina Botero Pardo, hija del célebre banquero antioqueño José María Botero Arango, fundador en 1859 en la ciudad de Antioquia del Banco Botero Arango e hijos. De su unión nacieron 8 hijos: Mercedes, María Josefa, Germán, Elisa, Aquilina, Manuel Antonio, Luis y Jesús. Este último reconocido periodista y escritor, autor del inmortal relato titulado Que pase el aserrador. Tras la muerte de su progenitor, Manuel Dimas del Corral, se dedicó Manuel Romualdo, junto con sus hermanos, al cuidado de las tierras productivas dejadas por su padre en el municipio de Urrao. Allí desempeñó importantes acciones relacionadas con la administración del agro y la apertura de caminos en las fincas La Unión, administrada en compañía de su hermano Mariano, Quebrada Arriba; La Aná, administradas en compañía de su hermano Juan Pablo; y Guapantal, El Volcán y El Espinal, actuales terrenos de la hacienda La Cartagena, en donde fue precursor del cultivo de algodón y del gusano de seda. Además, en sociedad con su suegro, se dedicó al comercio de mercancías importadas de Europa en la ciudad de Antioquia. Hacia 1887, cuando se cristalizaron los esfuerzos para iniciar la construcción del Puente de Occidente, fue Manuel Romualdo uno de los más decididos patrocinadores, consciente de las oportunidades de crecimiento económico que posibilitaría su puesta en funcionamiento. Administró los dineros aportados por el Banco Botero Arango para su construcción, además de ocuparse junto con sus sobrinos en la administración de las obras civiles que posibilitaron su finalización en 1895. En 1890 adquirió de los descendientes de Fermín Aguilar la famosa propiedad de la ciudad de Antioquia conocida como la Casa Baja, casa de habitación anexa a la catedral construida bajo la supervisión de su abuelo materno. Hacia 1893, Manuel Romualdo se adscribe como colaborador del periódico de tendencia liberal La Correspondencia, codirigido por el padre del periodismo antioqueño, el señor Fidel Cano. Allí se dedicaría a publicar artículos sobre industria y desarrollo regional, además de editoriales donde lucía su inclinación política. Para los últimos años del siglo XIX, Manuel Romualdo se dedicó a la introducción directa de mercancías inglesas, tal como lo acreditan sus numerosos viajes al viejo continente. Sus últimos empleos públicos lo ocuparon como diputado por el Partido Liberal hacia 1909, donde compartió estrado con otras importantes figuras, el después ministro Alfredo Vázquez Cobo y Max Grillo. Su inigualable amigo, el escritor José Velázquez García, conocido por el seudónimo de Julio Vives Guerra, dejó uno de los relatos literarios más sentidos sobre nuestro personaje, donde lo retrata como un varón alto garboso y de recia contextura que parecía salido de las páginas de Pereda. Tras una vida dedicada al desarrollo de su región, murió Manuel Romualdo en la primera década del siglo XX, dejando tras de sí un legado de visión y pujanza al servicio del desarrollo regional del occidente colombiano.